batería y vea usted cómo está paralizado. Más del 80% del transporte público en nuestro país está paralizado. Si no, vean las condiciones o el transporte que usa nuestro pueblo para trasladarse a su diligencia y su trabajo. Será, repito, un fracaso más. Creemos, bueno decirlo al pueblo, que detrás de todo eso se esconde es un futuro racionamiento que ya existe. Vaya usted a cualquier ciudad, te lo decía, cómo están las colas para hacerse de combustible. Será un racionamiento a través de toda esta estrategia de un cuarto censo, diríamos ya. Dice Ramón Ramos, ¿cómo cree usted que los conductores deben organizarse para enfrentar esta medida que a mi manera de ver, dice él, traerá más escasez, contrabando y bachaqueo de gasolina? ¿Qué hacen los líderes de este país para ayudar a resolver esta problemática de la gasolina? Bueno, nosotros hemos hecho las propuestas de vida, te lo comentaba hace momento, propuestas importantes al gobierno, solo que este es un gobierno sordo, no oye propuestas como la reestructuración de toda la industria petrolera. ¿Cómo es posible que una industria que producía de 3 millones de barriles por día estemos en menos de 1.400.000 barriles? Eso trae como consecuencia escasa producción de combustible, por supuesto. No es posible que se mantengan muchos actores allí. Fue saqueada PDVSA, vilmente saqueada por hechos de corrupción terrible, por ineficacia, por ineficiencia. Todo esto trajo como consecuencia esa escasez de gasolina. Nosotros hemos hecho nuestras propuestas, cómo debe diversificarse, aumentar la inversión, sanear a PDVSA, todo eso lo hemos propuesto. O sea, nosotros, porque debo decirte esto, mucha gente nos dice, bueno, pero desde la Asamblea, o ustedes, no, nosotros no somos gobierno, no administramos la cosa pública, ¿me entiendes? Quisiéramos ser gobierno para darle al país un cambio definitivo en su modelo económico, en su esquema de política económica que ha llevado a nuestro pueblo a esta situación de hambre tan difícil que padecen muchos venezolanos. Dice acá, por ejemplo, Tenis Duque, mientras que a los venezolanos nos van a restringir la gasolina, el gobierno regala el petróleo a los países de Petrocaribe. Sí, según él, esto puede crear una guerra. Debe revisarse. Sigue todavía esos convenios. ¿Cómo es posible que sigas subsidiando, dando a precio preferenciable petróleo a otros países, por más que lo puedan necesitar? Pero revisa el problema de tu casa, por Dios, que lo tienes, que en nuestro país. Eso nosotros en nuestros planteamientos del Parlamento hemos pedido que se revise eso y que se suspenda eso. No porque estemos en contra de esos países, sino que nuestro país vive una situación muy difícil. Ahora, ¿será este gobierno capaz de no entender eso, Dios mío? ¿Cómo puede seguir regalando y subsidiando el petróleo cuando aquí la producción de petróleo disminuyó por culpa tuya y tenemos menos producción de combustible? ¿Cómo es eso? O sea, son cosas que deben revisarse. Nosotros lo hemos planteado miles de veces, hemos dado debate, hemos citado a los ministros. Es como el tema eléctrico, por ponerte un ejemplo. A ese general Mota Domínguez, no le digo ministro porque fue objeto de un voto de censura por parte del Parlamento Nacional, por su ineficacia, por su ineficiencia. Y eso lo hicimos hace tiempo. Y fíjate dónde hemos llegado, a la catástrofe eléctrica que hemos llegado en nuestro país. Y todavía sigue ese general allí, ineficiente, incapaz. Entonces, bueno, pareciera ser que el gobierno sigue apoyando a estos sinvergüenza, porque ese señor que dirige la corporación eléctrica del país tiene gran responsabilidad a donde hemos llegado, tratando incluso de burlarse de la inteligencia del venezolano. Por ahí mostró unos cablecitos que ese fue las causas del gran apagón de Caracas, cuando todos sabemos cuáles son las causas, que fue la corrupción, la gran corrupción que existe allí en el sector eléctrico. Debo despedir ya por cuestiones de tiempo el espacio, pero por ejemplo aquí le pone Javier Runa 085. Con el carnet de la patria, dice él, no se discrimina a nadie. Un claro ejemplo de las pensiones y los bonos. Todos salen beneficiados. Y también leo esto porque así como está el diputado diciendo lo que ocurre en el país, también hay gente que todavía a pesar de ello apoya el sistema y es respetable. Por supuesto. Y además, por ejemplo, además lo digo porque por aquí coloca @patria_teamo que no estoy siendo de repente cónsono con la entrevista porque tengo, según él, una tendencia política como todo ser humano y como todo usuario y todo venezolano en nuestro país. Cada quien tiene obviamente su tendencia, pero como periodista mi deber es mostrar lo que sucede, hacer las preguntas respectivas y que cada quien saque sus conclusiones. Aquí cuando se ha sentado gente de la oposición, también si hay que hacerle las preguntas respectivas, pues se le hacen. Al menos este servidor que está acá y muchos de mis compañeros de Globovisión, igualmente a las personas del oficialismo. Es el deber ser y en ese aspecto soy totalmente
equilibrado para llevar a cabo la entrevista. Pero hago pertinente el comentario porque ha colocado eso y también leemos incluso muchas veces críticas a la oposición cuando gente del oficialismo o de la propia oposición la tiene contra los dirigentes. Claro, y cuando nosotros hablamos, y no solamente que hay voceros del gobierno, se habla de discriminación por cuanto dice, bueno, quien no saque carnet de la patria quizás no sea objeto de un subsidio del gobierno. Eso es una discriminación, porque cualquier venezolano, el único documento que debe tener de acuerdo a nuestra Constitución es su cédula de identidad. No ningún carnet político, ni ningún carnet de control social del gobierno, de política del gobierno, no, es nuestra cédula de identidad. Ahí está. Vamos de inmediato a dar el pase a internacionales, pero me gustaría diga sus redes sociales para que la gente le siga. Sí, mi Twitter, Julio César, piso B. Ahí está. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, de inmediato a usted. María Angélica Ramírez con información en materia internacional. Les trae la noticia a esta hora 7:27 minutos. María Angélica.